¿Sabían ustedes que algunos cristianos en el mes de la celebración de Semana Santa no comen carne ni prueban nada que se constituya de esta, no se preparan nada que lleve esta ni embutidos ni nada? Sobre todo en los 3 días más importantes, que son jueves, viernes, sábado, mucho menos, es el más terrorífico para ellos, ya sabremos por qué más adelante. Pues bien, la razón mundana por la que no se come carne es y era simplemente porque las personas que tenían más poder, tenían acceso a comprar esta, pero los cristianos que eran de mucho menos categoría, aparte de ser esclavos, no tenían con qué comprarla, por lo tanto solo les quedaba levantarse muy temprano a recoger mariscos, pescados y demás, a la orilla del mar. Esperando encontrar una buena cantidad de mariscos, moluscos o lo que fuese, algunos pescaban su comida y recogían lo que encontraban también, nadie discutía ni se peleaba esto, con eso hacían unas ricas comidas para ellos. Es por eso que los cristianos no comen carne esos días, no es porque se los prohíba su religión, simplemente fue y era porque no tenían cómo comprarlo. Ahora es un lujo en la actualidad hacer grandes banquetes con mariscos y pescado, esto que antes era casi por no decir prohibido. Ahora en el presente es al revés, son filas y más filas para comprar mariscos y pescados, pero no por una tradición seria sino porque se supone que es lo que se come. Otras personas hacen grandes asados con sus amigos y al final todo sigue casi igual, respetando a las personas que aún creen y llevan esa tradición. ¿Les parece algo coherente o solo es un mito las dos cosas? Los leo. Podemos comentar que los cristianos saben que Jesucristo expiró o expelió su último suspiro el día viernes a las 6 de la tarde, donde se rasgó el telón y comenzó a llover, los truenos y relámpagos rasgaban el cielo, el cual se oscureció de manera impresionante, tanto que las personas que presenciaban la crucifixión huyeron ante tal hecho, pero esto se debió a un milagro, o a un milagro de la naturaleza. Debemos decir que la comparación de rasgarse el telón suele deberse también a que sonó un trueno muy fuerte precedido por un rayo fulminante, el cual partió por el medio árboles y todo lo que tocó a su paso. Aún hoy existen esos rayos y destruyen cosas, entonces ¿por qué no puede ser esa la llamada o creencia de la rasgadura del telón? Pero omitiendo eso para más adelante, el día Viernes Santo Jesús de Nazaret expiró a las 6 de la tarde, después de 3 horas de agonía en que los cristianos estuvieron orando por su alma. Desde ese entonces se cree en algunas partes del mundo que se está desolado y desprotegido, desde el día viernes por la tarde hasta el sábado a la medianoche, en el que resucitó de la muerte. La creencia popular dice que ninguna persona quiere dejar de existir durante esas horas, pues se cree que esas horas y ese día estamos desprotegidos y por esas cosas de la vida partimos de este mundo. Nadie nos abrirá las puertas del cielo, no seremos nadie, sería como si nunca hubiésemos existido y nadie recordaría quiénes éramos. ¿Qué creen? ¿Verdad o controversia? Domingo de Ramos. Es el día que antecede a la Semana Santa, ahí se hacen misas y alegorías con respecto a la entrada de Jesús a Jerusalén donde iba a ser crucificado. Él ya sabía esto y aún así entró. Sentado señorialmente en un burro, la gente se acumulaba a la orilla del camino por donde iba pasando con sus ramos de laurel, romero y otras hojas con olores exquisitos remeciéndolos en sus manos. Lo recibieron y la pregunta es, ¿por qué lo harían? Si lo iban a acusar y dejarían que lo crucificaran, era poco coherente la actitud de las personas. Pero a él no le importó y solo saludaba con esa humildad que lo caracterizaba. Se dice que hoy muchas personas no pueden, o no llegan donde se bendicen los ramos y estos al no poder llegar a esa bendición, estos son bendecidos por quien dirige la casa con mucha fe. Recordemos que él dijo: donde haya dos en mi nombre ahí estaré, por eso el dueño de casa bendice agua y con ella mojan el ramo como si hubiesen asistido a la ceremonia. También se dice que cuando hay un enfermo o algo aqueja en casa, o se carece de algo, hay que quemar unas ramitas bendecidas de este día y las cosas mejoran, o simplemente para limpiar la casa de malas vibras, se prende unas ramitas y el humo que emana de este se pasa en un pocillo o algo que evita quemarse, va con partes de esa rama encendida y con ese el humo tiene que recorrer todas las habitaciones de su hogar de adentro hacia afuera y la ceniza que de ello queda deben tirarla en una maceta. ¿Verdad o creencia popular? Cuando Jesús fue entregado por Judas en el Monte de los Olivos, se produjo una pelea descomunal, la cual trató de detener, pero como era solo uno, los demás no le hicieron caso. Uno de los 12 al luchar con los soldados, le cercenó una oreja, pero Jesús al ver esto, se acercó a su lado, le tocó con la mano su parte herida y le colocó la oreja en su lugar. Luego de esto dejó que lo ataran y se lo llevaron. Mientras caminaban con él, lo golpeaban, luego lo ataron a una cruz y lo pasearon por las calles, toda la gente lo seguía. Algunos le gritaban cosas, lo blasfemaban, otros sentían compasión de él y trataban de ayudarlo, incluso cuando caía lo levantaban y hacían que siguiera caminando. Nadie podía acercarse a darle agua, no permitieron que nadie lo hiciera. Quien se atreviera a acercarse, corría peligro de ser azotado. Así llegó frente a los líderes para que lo juzgaran. Junto a él había 2 malhechores más, el grupo de gente que se agolpó a mirar el juicio, muchos de ellos habían sido seguidores de él, pero la curiosidad pudo más y se mezclaron entre la gente, cambiando por alguna razón su manera de pensar.
Cuando Pilatos, que era quien mandaba la ciudad, les preguntó a quién querían que salvara, pues ese día se condonaba la falta de uno de los tres, toda la multitud eligió a un malhechor, que no merecía una condonación, para que lo soltaran. Cuando Pilato se dio cuenta de esto, pidió un tiesto con agua y se lavó las manos, delante de toda la multitud, la cual gritaba ensordecida. Pilatos levantó sus manos y dijo: yo me lavo las manos, de ustedes es la decisión, y se lo entrego a Herodes, el cual le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que le contestó: tú lo has dicho, no yo. Y toda esa gente que lo apoyó, le dio vuelta la espalda. Aún hoy las personas se niegan a reconocer que murió por nosotros. Pero en el fondo sí lo creen, pues cuando necesitan de él, ahí está; cuando se encuentran perdidos, lo invocan y siempre está. Solo así se encuentra consuelo, por lo que se está pasando. En esos momentos les vuelve la fe que habían perdido en alguna parte. ¿Será? El día en que fue la crucifixión de Jesucristo, cuando ésta se llevó a cabo, hay personas que al día de hoy preguntan si Jesús dudó cuando estaba en la cruz. Toda esta controversia fue por las palabras que él dijo antes de expirar. Las palabras de Jesús fueron: Pater, si vis, tonum cálice mame, lo que significa: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Fue una de las tantas frases que dijo al final de su vida. Él no estaba dudando, solo preguntó, para saber si podía no pasar por ese sufrimiento, pero eso no significa que dudara o no quisiera salvar a los cristianos. Y como solo fue un momento con su Padre, recordemos que en el fondo Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas en una, y eso ha sido desde el principio de los tiempos, y eso quedó ahí. Jesús les dijo a esto, a los lo estaban crucificando: consummatum est, lo que significa: se ha cumplido, y a la vez le dijo unas palabras a su Padre: Pater dimite illis, non enim sunt, quid facient, lo que significa: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. El perdono a todos los que lo hicieron sufrir. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer lo mismo por los demás? Solo es un pensamiento al aire, que debiésemos preguntarnos. Y expiro, salvando a todos los cristianos del pecado original al que tanto temían en esos tiempos. No puedo decir en esos tiempos, pues aún ahora hay personas que temen a que el pecado original los siga por siempre, si no son ungidos o bautizados, y solo así están tranquilos viviendo una vida normal. Por eso mismo la duda controversial nunca ha existido, son solo conversaciones que se escuchan de la gente común en estos tiempos. ¿Sabían ustedes que hace unos años atrás se respetaban mucho más estas fechas? Prueba de ello es que había una tradición muy arraigada en las casas para Semana Santa, y aún hoy en algunas de estas queda, y era que en estos 3 días, comenzando desde el Viernes Santo a las 6 de la tarde hasta el Sábado Santo a la medianoche, horas en que Jesucristo estuvo muerto, esperando su resurrección, no se hacía ninguna cosa, hablemos de comida, hacer las camas o limpiar la casa, barrer, lavar, como ya dijimos, no se hace ni se hacía nada en las casas, o sea, nada de nada, como tampoco era permitido usar cosas afiladas, ya sea tijeras, cuchillos y demás. Si se hablaba era así abajito y las peleas desaparecían, todo era calma y silencio. Las casas de los más creyentes eran las más silenciosas. No se escuchaba música, ni se veía la televisión, nada de nada. En todo ese día no se hacía ruido alguno, las calles estaban desoladas. Hoy en día podríamos pensar que las calles aún están así, algunos por creencia y otra porque son días de descanso. El respeto es y era único. Era increíble que ni los niños salían a gritar o correr fuera de las casas, o hacer berrinches en estas. Parece que sabían que este día era especial. Debo decir que a muchos de ellos se les enseñaba y aún se les enseña el significado de la Semana Santa, y a los más pequeños a respetar. Eso sí, la televisión ahora se ve con un tono muy bajo y generalmente son películas, ya sea en personas reales o monitos animados con cosas que ocurrieron con Jesucristo y son narradas en la Biblia. Tradiciones son tradiciones y el respeto siempre será respeto, para los demás y por supuesto para uno mismo. ¿Esta tradición era de tu conocimiento? Hay personas que creen que en estos días, sobre todo jueves, viernes y sábado santo, se abren muchos portales, debido a que estamos desprotegidos, pues la imagen de Jesucristo desaparece, pues está tapada con un lienzo. Por lo tanto es como si no existiera, no hay un ser supremo que nos proteja y no pueden pedir su bendición o su ayuda. Es por eso que los portales energéticos que se abren en distintas partes, algunas personas los usan para hacer el mal o desear mal a los demás. Otros por el contrario tratan de ver estos como una bendición energética, con la cual se recargan sus energías, prendiendo velas o bendiciendo su casa, pidiendo cosas buenas para toda su familia. Hay personas que tienen el privilegio de verlos, los portales, y cuentan que son como luces que suben desde abajo hacia arriba y tienen mucha energía espiritual, lo que los ayuda en todos sentidos y creen en lo que están viendo. Por su parte, el Viernes Santo se dice que favorece todo tipo de oráculos y profecías. Solo hay que estar atento a lo largo del día y no perderse los símbolos que podrían insinuar los futuros acontecimientos.
No por esto estaremos pegados a una ventana o mirando algo que muchas personas no han visto ni verán en su vida terrenal. También se creía que en tiempos antiguos a la gente pobre se le abrían portales y veían luces mágicas donde habían tesoros para que se arregle un poco sus días de pobreza. Se dice que el helecho es un árbol donde aparecen luces con tesoros para los más pobres, solo si tienes fe lo verás. Pero nada está confirmado, solo son curiosidades y leyenda de aquellos tiempos.